Bueno, 7:10 de la mañana, Centro Invernal Tierra Mayor. Vamos a ir por la revancha del Domo Blanco. Vamos a ir por otro valle. Y es temprano, supuestamente el pronóstico decía que estas nubes se van. Así que vamos a caminar por acá y ver si llegamos por el otro lado al Domo Blanco. Acá hicimos 1 kilómetro, hay como un refugio. Este lugar me parece que es donde hacen la excursión nocturna de invierno. Hacen un fogón acá, pero lo hacen cuando hay nieve. Acá hacen el fogón, se ve que está sin uso ahora, porque es una excursión de invierno esta. Bueno, ya llevamos 2 kilómetros caminados, 40 minutos, y acá estamos ya subiendo. Ahí se ve como cayó una pequeña nevadita anoche ahí en las montañas. Están un poquito blancas. Son nevadas de verano, duran poquito, un par de horas y se va. Bueno, las extrañamos, acá están las castoreras, Vamos a tener que cruzar ahí por el borde de la castorera. Bueno, acá cruzando por el dique de los castores, que es bastante firme, va muy firme, es una obra de ingeniería que hacen los bichos estos. En el sendero anterior había muchísimas más castoreras y muchísimas más complicadas. Bueno, este sendero está señalizado con las balizas que ya vimos en otros videos de noche, para usar de noche. Es decir, que nada que ver con el que hicimos la semana pasada, que tenía solamente las cintitas de papel y no estaba ni siquiera marcado en el piso. Por eso vamos un poquito más rápido que el sábado pasado. Bastante barro en el sendero, pero se puede hacer bien. Llevamos 4 kilómetros y medio, 1 hora y media, muchísimo más rápido que el tramo anterior. Pero bueno, en la parte de barro hay que ir con cuidado. Pero el sendero está señalizado y está bueno. Muy lindo bosque este. Esta es una castorera que le han volado. Lo que no sé si ha sido intencionalmente o no. Tiene un corte. Allá está el corte del dique de castores. Tiene toda la pinta de haber sido adrede, ¿no? Es decir que esto es una castorera no activa. Pero en cualquier momento aparece un castor y se puede hacer una castorera de nuevo. Ven, esa está bien armadita como la otra que cruzamos. Es decir que seguramente está activa. Hay un plan binacional para la erradicación del castor. Que se había empezado, ya no creo que lo vayan a erradicar nunca, pero hace un control de población. Y con el tema de la pandemia medio como que se frenó el proyecto este, y la verdad que yo veo muchísimos más castores o muchísimas más castoreras activas post cuarentena, pandemia, que antes. Antes estaban casi todas así como aquella que está, y ahora se ven muchísimos más castores. Bueno, ya llevamos 5 kilómetros 68. Estamos a la altura del Paso del Francés. Este es un paso que te lleva al otro lado, a la cuenca del lago Fagnano. Este sendero se utilizó para hacer una carrera en el año 2019, la Mont Blanc, que se hizo en Ushuaia, se hizo ese año y después no se volvió a realizar. Pasaban por acá. Nosotros vamos a seguir derecho, vamos allá donde está la nube,
que es el paso para ir al Domo Blanco. Ahí arriba es Paso del Francés y Laguna Francia. Ahí se ven las marcas que van para el Paso del Francés. Bueno, ahí se ve todo el valle que subimos. Ya pasamos el límite de vegetación y ahora estamos caminando arriba de las piedras. Este es un valle paralelo al valle donde está Laguna Esmeralda y el Ojo del Albino. Es decir que del otro lado de esas montañas está el glaciar Ojo del Albino. Bueno, ya aparecieron los primeros manchones de nieve. Seguimos subiendo. Está la nube ahí, pero se ve bien. Así que vamos a meterle hasta el paso. Bueno, hicimos un alto a comer algo. Está un poco nublado. Ya me puse el gorrito. Está fresquito, pero bien, se sube bien. Seguimos acá caminando entre las piedras. Creo que del otro lado se ve algo. Vamos a ver. Sago, no sé si me están mintiendo. Uy, no, aparece algo. Uy, es el valle donde estuvimos el otro día. Che, está más abierto de las nubes acá, De este lado está buenísimo esto. De este lado no se ve nada. No se ve nada. Y para allá, el valle del río Palacios, que es donde estuvimos el otro día. Bueno, vamos a ver dónde se ve la laguna del Domo Blanco. Por acá con mucho cuidado se bordea para no agarrar esa piedra que está mojada. Bueno, ahí se ve el valle que después desemboca el Palacios, que es el valle donde estuvimos el otro día. No es precisamente este, sino uno que está más atrás y no se ve. Un poquito de nieve que ha caído anoche o hoy a la madrugada. Y seguimos camino al Domo Blanco. Vamos a ver si lo vemos. Así que si vemos el Domo Blanco vamos a estar cumpliendo el primer objetivo. Bueno, ya falta poco. Esta es una de las partes más complicadas antes de llegar al paso. Bueno, estoy bastante emocionado porque ya sé que estamos a 50 metros del mirador de la laguna. Hay nieve, por suerte tenemos muy buen calzado. Y está como neviscando. Bueno, aquí debería verse el azul de la laguna. A ver, ahí se ve. La laguna Domo Blanco. La hemos visto, hemos llegado. Que el otro día no pudimos llegar. Está ahí abajo. Ahí abajo está. Vamos a ver si la vemos completa. Hay una nevadita pequeña. La verdad que es espectacular el lugar este, Hasta ahí hubiésemos llegado el otro día. Hasta que allá donde nace el arroyo ese. Pero bueno, se nos complicó. Esta vez sí llegamos al menos hasta el mirador. Así que estamos en Laguna Domo Blanco. Bueno, estamos bajando a la laguna, allá abajo. Toda una arena bastante consistente para bajar y para subir. Así que por eso lo estamos haciendo. Bueno, bajada complicada, pero
Recién probamos de subir y bajar, así que no hay problema, la estamos bajando. Es por acá. Vamos a ir hasta abajo. Seguimos la bajada y después hay que subir por ahí. Vamos 10 kilómetros, 5 horas en total. Después la subida y por lo menos 1 hora nos va a llevar. No, Ushuaia no deja de sorprenderme, es impresionante esta laguna. El color azul que tiene es terrible. Del otro lado hay otra laguna de igual color que se llama Laguna Torres de Rino o Laguna Azul. Y después está el glaciar Los Vascos, que está medio nublado, no se ve. Vamos a comer algo acá y después vamos a analizar si volvemos por acá o volvemos por otro lugar que nos lleva a la ruta. Vamos a hacer el análisis ahora, porque lo lindo que tiene Ushuaia es eso también. Tiene muchas opciones para ir eligiendo los lugares. Hice una fotosfera y después la voy a publicar y les voy a pasar la dirección de la fotosfera de todas las que voy subiendo. Bueno, ahí está la laguna de Domo Blanco y allá se ve el Fañano y todo el valle que hicimos nosotros el otro día, que queríamos llegar acá y no llegamos. Es la 1 de la tarde. Y el otro día a las 2 de la tarde recién estábamos abajo de este valle. Impresionante el contraste de los colores del verde con el azul. Y eso que hoy está nublado está feo, es increíble. Y este arroyo es donde almorzamos la vez anterior, pero allá abajo en el bosque. Acá se ve cómo va cambiando de verde y allá que es más profundo se pone muy azul la laguna. Muy azul. Por allá bajamos nosotros. Bueno, dejando la laguna Domo Blanco, vamos a ir a Laguna Azul y decidimos volver por el Valle del Beban en vez de volver por aquella subida. Nos va a quedar un poco más lejos el auto, pero lo vemos como más accesible. Son las 2 de la tarde, así que estamos más que bien con el tiempo. Ya almorzamos y nos estamos una mezcla de volviendo y conociendo nuevos lugares. Un arcoíris acá en la laguna Domo Blanco. Espero que se vea con la filmación. Si no, voy a compartir una foto. Está soleado por allá para donde vamos y allá abajo está cayendo agua nieve. Se hizo el arcoíris. Esa es toda la subida que hay que hacer, por eso decidimos ir por el Valle del Beban, por el refugio Bonete, que es un lugar que ya conocemos. Ahí está Domo Blanco. A ver, lo escucho ahí, que me está diciendo, no, mirá lo que es esto, que tiene que ser la Laguna Azul. ¡Ay, no! ¡Pah! Las 2 se ven. ¡No! Claro, acá estuvimos el otro día en las castoreras esas de ahí abajo. El glaciar Los Vascos, que es el que veíamos. Que si no les pongo una fotito o un video. Y ahí la naciente del río que empezamos a subir, donde decidimos bajar, que fue nomás, fue acá a 300 metros. Impresionante.
¡Qué lugar! Terrible glaciar Los Vascos, ¿eh? Y allá, Domo Blanco. Bueno, vamos a seguir caminando. Qué lindo. Qué lindo. Y todas las castoreras que atravesamos, todo el valle. Bueno, ahí está el glaciar Los Vascos. Yo sé que hay mucha gente que nos sigue que es fanática de las cuevas de hielo. Ahí se ven un par de cuevas de hielo que tiene este glaciar. Y allá están las castoreras y el lugar donde estuvimos nosotros. Pero bueno, esta vez hemos llegado. Ahí está todo el desastre que hacen los castores. Ustedes que me preguntaban la otra vez cuando subí las historias al Instagram. Ahí se ve todas las castoreras. Viendo esto de los castores, se imaginan por qué es tan difícil erradicar el castor. Piensen que estos están a 10 kilómetros del camino más cercano, que ni siquiera es una ruta principal. Ahí ya se ve un poco más de la Laguna Torres de Rino o Laguna Azul y el glaciar Los Vascos. Bueno, ahí se ve el lago Fagnano. Nosotros arrancamos en lo que es la cuenca del Canal Beagle. En este momento estamos, después del paso que hicimos, en la cuenca del Fagnano, que es cuenca del Estrecho de Magallanes. Y allá hay un paso y vamos a volver a la cuenca del Canal Beagle en la zona del glaciar Bevan. Todo eso lo vamos a caminar por el costado y allá hay un paso y ahí hay que bajar. La verdad que estoy muy sorprendido y muy contento de haber venido acá. Está espectacular este lugar. Bueno, ahí está la cascada que filmé el otro día desde los turbales y castoreras. Seguimos con la gran travesía, el Domo Blanco. En realidad le estamos dando la vuelta a toda la zona de Laguna Esmeralda y el glaciar Ojo del Albino. Nosotros estamos pasando por atrás. Terrible lugar está la Laguna de Rino, Laguna Azul o Laguna de Rino. Y allá está el paso que vamos a realizar. Ahí están las pircas del camino que teníamos que hacer el otro día. Y ahí nomás, súper empinado el lugar, muy empinado. No, estos colores son increíbles. Increíbles estos colores. Vamos a sacar un par de fotitos y otra fotosfera más. Bueno, ahí dejamos el glaciar Los Vascos y emprendemos el regreso a hacer el paso que nos lleva al otro lado de la montaña. Eso es lo bueno también de salir temprano, porque nosotros arrancamos a las 7 de la mañana, ahora son las 4 de la tarde y tenemos muchas horas de luz, más de 5, así que 5 horas para volver. Estamos muy bien, ya comimos
merendamos y nos cambiamos la ropa para volver secos. Dejamos atrás la laguna, el Fañano, y allá hay una pirca que nos indica el paso. Vamos a ver. El paso de montaña que ya hicimos al menos 2. Y creo que este es el tercero. Porque no sé si se cuenta como paso de montaña el que hay entre esta laguna y Domo Blanco. Bueno, a ver, ahí está la pirca, el paso. Uy, terrible, linda bajadita tenemos, ¿eh? Toda esa bajada va al valle de la cascada Beban. Para la derecha está el paso Beban y para la izquierda la cascada Beban y la ruta 3. Así que nosotros nos vamos a meter ahí en ese cañadón, bajar y ir a Tierra Mayor a buscar el auto. Bueno, ahí estamos ya arrancando la bajadita. Este es el cañadón. Creo que es menos peligrosa que la que hicimos antes, así que vamos a seguir. Bueno, se baja bien, hay que tener muchísimo cuidado, muchísima precaución, pero se puede hacer, creo que en bajada, no sé si en subida se podrá hacer esto. Bueno, no sé si se nota en la filmación, pero ya estoy 2/3 de la bajada esta. Terrible. Y ahí se está sumando un glaciar que, si no me equivoco, es el glaciar Beban. De más abajo lo vamos a ver mejor. Bueno, acá ya se ve bien. Es el glaciar Beban. Vamos 17 kilómetros, 10 horas caminando, muy tranquilo. 10 horas en realidad, paramos a comer, a sacar fotos. Bueno, ya estamos más cerca. El glaciar se tapó un poquito de nubes, el arroyo, y acá ya estamos en la línea de vegetación. Ahí ya se ve el Olivia y la ruta y todo. Bueno, seguimos bajando. Acá hermoso este río. Tiene una cascada, la cascada Beban, y atrás de aquellas montañas está el ojo del Albino, el glaciar. Bueno, ya llegamos al sendero oficial, señalizado, que tiene acá algunos tablones. Vamos a ir a comer algo al refugio Bonete, que está acá cerquita, y después seguimos. Bueno, ya casi las 8 de la noche, atardeciendo. Estamos llegando ahí al refugio Bonete, que es un refugio de un centro invernal que queda acá, que es a donde vamos, a Tierra Mayor. En Ushuaia no hay sistema de refugios como hay en Bariloche o en el Bolsón. Este es un refugio de un lugar, después hay otro también, pero no hay muchos más, y después hay lugares que los llaman refugio pero no son organizados, son lugares para quedarse, que los ha armado la gente y eso. Uno pide la llave ahí en Tierra Mayor y viene, si hay lugar. Tengo entendido que es gratuito. Ahora hay gente que hay en la chimenea. Vamos a comer acá en esta piedra, vamos a comer algo. Se nos hizo de noche, como la última vez, pero esta vez con objetivo cumplido. Ahí dice Tierra Mayor 2.8. Un recorrido espectacular. Según el cartel, falta 1 kilómetro para Tierra Mayor. 10 de la noche en punto. Fin de la travesía. La verdad, un lujo. Un lugar espectacular. Un día bueno dentro de todo. Así que desde acá doy por finalizado el video.